Dos más y 35 arrancamos. Bueno, profe, Bueno, ahí arrancamos. ¿Me escuchan bien, verdad? Estamos 39. Perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, aguántame que cierro la ventana. Ahí estamos, perdón. Bueno, hoy vamos a dar participación en sentido estricto, pero antes de eso vamos a ingresar de nuevo a hacer como un repaso rápido de todo lo que dimos en la clase anterior de autoría y participación.
Bueno, cualquier cosa alguna duda, lo que sea que tengan de esa primera parte, no tengo problema en que levanten la mano, abran el micrófono y vamos charlando. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo como un repaso de todo lo que vimos en la primera parte y si tienen alguna duda en particular, me paran y lo charlamos un poquito. Bien, el tema de autoría, cuando hablamos de autoría y participación, ustedes saben que los delitos, los tipos penales de la parte especial están pensados como para que primeramente uno pueda llevarlos adelante. O sea, uno cuando lee los tipos penales pareciera que no hay grandes problemas para encuadrar un determinado actuar de un sujeto o el hecho llevado a cabo por una persona en un tipo penal específico. El problema es cuando hay varias personas participando de un determinado hecho y tenemos que definir si se tratan de autores o partícipes. Entonces, en primer lugar, ahí viene el tema, autor es quien lleva adelante el delito propiamente dicho, o sea, quien lleva adelante el tipo penal, si se quiere. De ahí vienen las primeras teorías que versaban al respecto de que el tipo penal es, básicamente el autor del tipo penal es quien lleva adelante el verbo típico. O sea, en el delito de homicidio el que mata es el autor del delito de homicidio. Hasta ahí pareciera que no hay mayores inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa cuando el homicidio no es llevado adelante por aceptar con una piedra en la cabeza a otra persona y darle muerte, sino más bien por mecanismos mucho más complejos? Cuando existe la participación de muchas personas para llegar a ese punto. Y hay aportes que se dan temporalmente en circunstancias y en momentos diferentes. Eh, Ahí viene el problema y por eso la elaboración a nivel dogmático de todas estas teorías en torno a la autoría y la participación. Eh, Vamos a dar también en algún momento de la clase de hoy algunos casos prácticos, algunos videos con casos prácticos y si podemos vamos a dividirnos en grupo para trabajar un poquito con eso, para que ustedes vean la complejidad del tema y tratar de resolver algunos casos. Ya no se preocupen, ahora pareciera que estamos hablando muy abstracto, pero cuando vayamos a los casos prácticos se van a dar cuenta de cómo operan estos principios de los que vamos a hablar hoy. Bien, dentro de la autoría, entonces, siempre iniciamos nuestra análisis o conversación de los tipos penales en torno a la autoría, porque básicamente de ahí nace todo. Y desde ahí vienen las diferenciaciones que tenemos que hacer. En principio vamos a hablar de autores en sentido genérico y después ya comenzamos a hacer una subclasificación de las autorías. La primera que vamos a encontrar es la autoría individual, es decir, el autor que lleva adelante de propia mano un hecho en particular. O sea, aquel que lleva adelante una conducta o el ejemplo típico de autoría. O sea, yo estoy hablando de el delito de homicidio, estoy hablando del hecho de matar a otro, y el autor individual sería la persona que se pone a disparar con un arma a la zona vital de otra persona y le da muerte. Ese es el autor individual y no hay ninguna duda al respecto. No hay ningún problema con respecto a la autoría individual. Ahora, después de la autoría individual vienen las coautorías, que son situaciones completamente diferentes donde tenemos supuestos de personas que revisten la misma calidad de autores, pero en coautoría, es decir, que tienen una participación, un reparto funcional en cuanto a la ejecución del hecho. Entonces, quiero que tengan en cuenta estas dos posibilidades y ya vamos a volver sobre esto. Una persona puede ser autor o varias personas pueden ser autores individuales de un mismo hecho o pueden ser coautores de un mismo hecho y son circunstancias completamente diferentes. Autores individuales serían aquellos que lleven adelante un determinado hecho sin haberse puesto de acuerdo ni de manera expresa ni de manera tácita y simplemente hayan
dirigido su comportamiento a la búsqueda de un determinado resultado, independientemente de que la otra persona, por circunstancias excepcionales o simplemente por coincidencia, haya estado también intentando el mismo, que se diera el mismo resultado. Esto entonces podría ser un supuesto de autorías individuales, podría ser tratado como una tentativa de autoría individual por un lado y una autoría individual por el otro. Por ejemplo, supongamos que dos personas apuntaron a una misma para darle muerte y no había en ningún momento un acuerdo de voluntades, ni siquiera hubo un reparto funcional, entonces directamente tendríamos dos autorías independientes. Y dependiendo de quién acierta, podríamos definir que uno es autor y que el otro es autor, pero solamente de la tentativa. Pero ambos funcionarían de manera independiente. Por eso justamente podemos hacer la diferenciación entre lo que sería el autor del delito propiamente dicho y el autor de la tentativa. Eso por un lado. Sin embargo, si hablamos de un reparto de funciones, ahí tendríamos la posibilidad directamente de hablar de coautoría, porque todos estarían llevando adelante el delito de alguna manera o haciendo aportes esenciales durante la ejecución para llevar adelante el delito. Acá otro llamado de atención. Tengan en cuenta todos estos llamados de atención porque son un montón de circunstancias que tienen que tener en cuenta al momento de analizar. Eh, lo que diferencia, una diferencia esencial entre la autoría y la participación es justamente que el autor o coautor siempre hace aportes esenciales durante la etapa de ejecución del delito. Sin embargo, los partícipes, siempre sus aportes están en un momento temporal anterior a la ejecución del delito. Siempre la participación tiene que ver con un aporte que es temporalmente anterior a la ejecución del delito. Es decir, hay un corte temporal también porque tiene que ver con aportes que son esenciales para pero que pueden ser o no parte de la ejecución del delito. Y ahí viene también de si se encuentra dominando el hecho o no. Una persona domina el hecho solamente durante la etapa de su ejecución y eso también fuimos viéndolo. Bien, dentro de las teorías, para definir a quién... Sí, Ruth. Profe, entonces los Sí. partícipes, su aporte es anterior o puede ser posterior también, ¿no? No, no, porque la participación tiene que ser anterior, pues si fuera posterior, salvo circunstancias excepcionales de una promesa previa, etcétera, pero generalmente los aportes son anteriores. Si son posteriores, como por ejemplo en el caso del encubrimiento, ya directamente sería un hecho nuevo e independiente. Ajá, porque hoy estuve leyendo Zaffaroni y hablaba de eso, el tema de la promesa. Bueno, la promesa es una excepción, es una única excepción. Cuando hay una promesa previa de una participación, es la única excepción. Ok, gracias. Sí, Hola, Dani. cuando hablamos de promesa previa para una ejecución posterior, por ejemplo, podemos decir, no sé, roban algo y después pasa esa persona y los busca. Sí, sí, tiene que haber una promesa previa de participación. Por ejemplo, quien promete que va a estar atento con el galpón abierto para cuando salgan la gente del banco para guardar el fruto de ese delito en ese galpón, por ejemplo. Perfecto, gracias. No, por favor. Bien. En el caso, bueno, de los delitos de las teorías en torno a la autoría, teníamos la teoría formal objetiva, por un lado, eh, que establece que el autor es quien ejecuta la acción expresada por el verbo típico. Es decir, el autor sería entonces quien mata, quien lesiona, quien viola, etcétera, etcétera, quien roba. Hasta ahí pareciera que no hay grandes dificultades. El problema es cuando
eh, hay varias personas que forman parte de un mismo hecho o cuando el hecho tiene características muy complejas y no podemos definir realmente cuándo comienza todos los aportes. Entonces, cuando definimos, por eso es muy importante dar previamente tentativa para ingresar a esta parte, porque debemos definir siempre cuándo sería el principio de ejecución. Y a partir del principio de ejecución, ¿qué pasa cuando hay varios aportes con respecto al hecho durante la ejecución? Ahí vienen ya los problemas con respecto a que no podía solucionar la teoría formal objetiva. Eh, Esta teoría diferenciaba a los autores de los partícipes dependiendo del aspecto exterior de sus comportamientos. Es decir, si la acción puede ser considerada como lógico formalmente, o sea, según el lenguaje vulgar, si puede ser considerada como parte de la acción de matar, entonces sería un autor, porque estaría matando. Y si en realidad no se pudiera hacer esta afirmación, pero sí se habla de un aporte esencial para llevar adelante la muerte o para colaborar con que otra persona lleve adelante la muerte, entonces sería partícipe. Esa era más o menos, en términos muy generales, la diferencia que hacía esta teoría respecto del autor y del partícipe, en la teoría formal objetiva. Por supuesto, tengan en cuenta que estas teorías tienen que manejarlas porque forman parte de la evolución de la teoría que finalmente hoy manejamos, que es la del dominio del hecho. Pero eso no significa que hayan perdido completamente operatividad. De hecho, hasta hoy en día se discuten y todas las teorías tienen determinadas falencias, inclusive la del dominio del hecho, y por eso remiten en algunas cuestiones a las teorías anteriores. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no vayan directamente, porque yo también estudié y cuando era estudiante lo que hacía era cuando me decían, bueno, esto fue una evolución, iba a la última teoría y solamente me quedaba con esa y las pasaba directamente por alto a todas. No, eso es una recomendación nada más que les hago. Tengan en cuenta también estas teorías anteriores porque todas tienen que ver con las anteriores. La del dominio del hecho es una evolución de las anteriores y necesita de la parte teórica de las anteriores. Entonces van a tener como una mesa con que le falta una pata y les va a costar muchísimo y cuando se hagan preguntas en los exámenes relativas a estas teorías, les va a faltar una parte. Así que tengan en cuenta que si bien hoy en día usamos la del dominio del hecho, es necesario que dominen todas. Después de esta concepción que podríamos llamar absolutamente objetiva, vino lo que se denominó la teoría subjetiva, que al igual que la primera, era extrema, pero desde el punto de vista contrario, intentando solucionar el problema de la primera. Es decir, se volvió una teoría que tenía en cuenta directamente, solamente tenía en cuenta la dirección de voluntad, ya sea del partícipe o del autor. Entonces esta teoría, la teoría subjetiva, lo que necesitaba era se sentaba o se basamentaba sobre la idea de una estructura, la idea de dolo desde un punto de vista muy especial. O sea, requería la idea de dolo desde la idea de dolo como voluntad de dominio del hecho. Es decir, el autor sería aquel que tenga la voluntad de dominar el hecho, mientras que partícipe sería cualquier otra persona que haya tenido algún tipo de voluntad disminuida con respecto a conseguir el resultado, pero no haya tenido voluntad de conseguir, de dominar el hecho, ni haya tenido tampoco una voluntad fuerte de conseguir el resultado. Básicamente esa era la diferenciación que hacían estas teorías. Entonces, autor, según la teoría subjetiva, sería quien quiere dominar el hecho o quien quiere alcanzar un determinado resultado con una convicción fuerte. Será partícipe, entonces, en definitiva, como una consecuencia lógica, quien contribuye al hecho de manera no esencial
no quiere dominar el hecho, no busca dominar el hecho, ni tiene interés en el resultado. O si tuviera interés en el resultado, lo tiene de una manera disminuida. No lo tiene con una convicción fuerte, no está buscando el resultado de una manera o de lo que se podría considerar de una manera fuerte o de una manera de una convicción absoluta. Es disminuida con respecto a la del autor. Como verán, esto también tiene falencias muy importantes. Una de las críticas más importantes que se le hacía era que no tenía en cuenta las circunstancias objetivas del hecho, o sea, lo que sucedía en realidad, si existía o no principio de ejecución, etcétera, etcétera, sino que simplemente se basamentaba esta teoría en la voluntad y, bueno, y por supuesto en lo que serían las variables a tener en cuenta para definir si existía o no esta voluntad de la que se hablaba. O sea, variables quiero decirles con hechos exteriorizables a partir de los cuales se infería o no que existía esta voluntad o no. Después vino lo que se denomina teoría material objetiva. Esta teoría material objetiva tuvo varias aristas y también evolucionó dentro de su propia estructura hasta terminar en lo que hoy se conoce como teoría del dominio del hecho. Es decir, va a ser autor quien domina la propia acción típica, quien tiene la decisión del sí, el cómo y el cuándo en el hecho que se lleva adelante. Es decir, la persona que tiene la posibilidad inclusive de hacer que eso quede frustrado, que el delito que se lleva adelante quede frustrado, porque tiene la posibilidad de manejar la situación, ya sea directamente o a través de sus instrumentos en el caso de la autoridad mediata. Entonces, no solamente esta teoría del dominio del hecho se evidencia a través de lo que sería el autor directo, sino también puede serlo a través del autor mediato, por ejemplo, cuando se domina el hecho, pero a través de manejando o instrumentando a otra persona, y también puede asumir el dominio del hecho como un dominio cofuncional del hecho, es decir, puedo dominar el hecho tanto yo como otras personas que formen parte del plan, y estos serán coautores, y estos harán aportes también al mismo. De eso se trata este codominio del hecho. Bien, en los supuestos en que hay varios partícipes que dividen funcionalmente entre sí las tareas, ahí tendríamos, pero no partícipes en el sentido de participación, sino de varios sujetos intervinientes en un hecho que divide funcionalmente su participación en un determinado hecho, vamos a tener un supuesto de coautoría, y esta teoría del dominio del hecho sirve para basamentar tanto la autoría individual como la autoría mediata, como la coautoría. Entonces, eso es uno de los puntos más fuertes que tiene la teoría del dominio del hecho y por el cual es la dominante hoy en día en la doctrina y jurisprudencia. Dentro de bueno, cuando hablamos de autoridad individual, les mencionaba que se tratan de delitos de propia mano, delitos que se llevan adelante por sí solos, por uno mismo, sin la participación de otros que hagan a la ejecución de la acción. En la coautoría, como les venía diciendo, son los que hacen parte de la ejecución del hecho, codominando el hecho, es decir, en un reparto funcional de actividades, y cada uno va a tener un grado de participación en esto. Para ser más gráfico, si llevamos adelante el asalto a un banco, pueden ser coautores del delito todas aquellas personas que se hayan puesto previamente de acuerdo para llevar adelante esa acción, ese comportamiento. Por ejemplo, si se trata de una banda compuesta por 6 personas y una va a estar desde su casa manejando esa operación por teléfono o por otro dispositivo móvil,
va a estar controlando y dando determinadas coordenadas o características a los que están ahí adentro. Uno va a ser el que lleva adelante, el que va a asustar a la gente, el otro va a ser el que va a disminuir la fuerza de seguridad, la va a lesionar o amenazar o amedrentar. Otra va a ser la que va a controlar desde la puerta que no se acerquen otras personas y dar las indicaciones en caso a quien opera la logística, en caso de que eso ocurriera. Y otra persona es la que se va a encontrar en el vehículo afuera esperando hasta que ellos salgan para salir en ese mismo momento, para ir en ese mismo momento desde ese lugar, o ante la posibilidad de que se dé alguna circunstancia excepcional, va a tener el vehículo listo como para poder salir de ahí rápidamente y evitar ser detectado por la policía o por cualquier otra fuerza que se presente en el lugar. Todo esto hace a un reparto funcional. Ese es un claro ejemplo de codominio del hecho, donde tenemos coautores del hecho del robo, por ejemplo. Entonces, en definitiva, la calificación legal podría ser robo con armas, en concurso, por ejemplo, con amenazas o con coacciones, y veremos después si se trata de un concurso real o un concurso ideal, cuando entremos en esas discusiones, pero mientras tanto les digo que vamos a tener, por ejemplo, dos delitos básicos: robo con armas y amenazas coactivas. Y esto no va a ser solamente quien lleva el dinero o quien apuntó con un arma en la cabeza a otra persona, sino que todos los que tuvieron participación en ese delito por el reparto de tareas que hubo previamente. Eso es lo necesario. Y después tenemos el caso de la autoría inmediata, que se da cuando una persona se sirve de otra para la ejecución de la acción típica. Es decir, llevamos adelante un comportamiento y quien se queda atrás es el autor intelectual o la cabeza, si se quiere, de la organización, y que de alguna manera está dominando la situación, pero desde atrás. O sea, no lo está haciendo de propia mano, pero está manejando la situación desde atrás. Y es muy importante esto: es necesario que maneje la situación, es decir, que tenga un dominio del hecho a pesar de no estar directamente relacionado con el hecho que se está investigando. Esto es muy importante porque va a ser la diferencia absoluta en cuanto a si se trata de un claro caso de autorías individuales o de coautoría, o si se trata en realidad de personas instrumentadas y por otro lado un autor inmediato que se encuentra detrás, o si se trata, por ejemplo, simplemente de una instigación, es decir, de una persona que hace nacer el dolo en otras personas y nada más. No está llevando adelante ni tiene dominio de la situación. La situación la dominan otras personas que se manejan de manera completamente independiente, y el que estaba atrás hizo nada más nacer en ellos la determinación. Por eso es importante que sepan cómo operan cada una de las circunstancias excepcionales, que ya les voy a ir mencionando muy por arriba, porque todo esto asumo que ya lo dimos en sede central y también me explicó el profesor Domínguez que se dio en las extensiones áulicas, así que solamente estoy pasando por arriba estos temas para llegar de la participación en sentido estricto, que es el tema que vamos a hablar hoy. Pero sí los voy a mencionar. Por ejemplo, en los casos en los que la participación, sí, Tani. Profe, te hago una pregunta. Yo tengo, de lo que vimos en clase, tengo unas notas que como que no sé por qué las tengo y no las termino de entender. Si por ahí me puedes explicar de nuevo. Tengo que Sí, Zaffaroni dice que utilizar al inculpable no da dominio del hecho, da instigación y no autoría. Se ve que lo escribí así como con palabras sueltas y ni yo lo termino de entender, y por ahí no quería dejar de pasarlo en alto porque veo que es importante. Y después abajo tengo que sí. García Lupo no hace configuraciones tajantes y decide ver el hecho en concreto. Sí, 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 yo creo que sea dónde vas con esas anotaciones.
Es una de los supuestos especiales que analizamos. Ya voy a llegar ahí y ya te voy a mencionar y decime si es eso. No quiero adelantarme por una cuestión de Bien, exposición, no sabía ¿no? dónde iba y lo tenía medio que por acá, entonces por eso pregunté. Gracias. No, es que sí, sí, sí. Así que cuando llegue a ese punto te voy a decir y a ver si nos ponemos de acuerdo, si es eso, digamos, lo que tenías Gracias, anotado. gracias. Eh, Maxi, bien, bien. profe, Sí, buenas, sí, te quiero, para terminar de entender la idea. Yo conozco un caso, de paso ya lo cuento, de una chica que estando tomando en un bar, le dice a un amigo mío que le habían robado un dinero y que ese dinero ya lo necesitaba. Bueno, lo convenció a él para que ellos vayan y lo amedrenten para que el supuesto ladrón devuelva el dinero, ¿verdad? Cuando sí, ellos llegan al baño del bar, esta chica le da un arma y le dice asustalo al otro para que le entregue el dinero. Cuestión que mi sí. amigo se le dispara el arma, le pega en el estómago y bueno, caen presos los dos. Él cae por tentativa de homicidio y ella cae por lo que yo te había dicho ese día, autora intelectual. Los dos tuvieron nueve Sí, años de condena. Él salió en tres porque era en el momento que se podía hacer 3 por 1 y por buena conducta, y ella cumplió los 9. sí. ¿Eso sería un caso de autoría mediata? Eso podría ser un caso de autoría mediata. O podría ser un caso de coautoría, por ejemplo. Porque en realidad, si la otra persona no actuó bajo ninguna circunstancia de error o ningún tipo de problema, de error o de algún supuesto en que haya tenido alguna cancelación de su propio entendimiento o representación de la situación, y allá vamos a ver porque hay muchos supuestos, en ese caso, uno de los requisitos esenciales es que el instrumento debe estar bajo error o bajo algún tipo supuesto de ignorancia. Eh, entonces, cuando vos me hablas de autor intelectual, puede ser que lo hayan mencionado en el sentido de autoría y participación, es decir, como autor mediato, o que lo hayan individualizado como un autor que es en realidad quien está dominando la situación de manera intelectual, y sin embargo hay también otro autor que está llevando adelante el comportamiento desde otro lugar. Eso va a depender también de las teorías que nosotros tomemos. Hay autores que consideran que el que obra instrumentado nunca puede conocer la situación, y hay otros autores que admiten esta situación. Habría que ver Abril pregunta cuál sería la diferencia con la autoría directa respecto de la mediata, y la diferencia es que quien lleva adelante la autoría, el autor directo es quien lleva adelante el hecho de propia mano. O sea, yo salgo a la calle y mato a alguien. Distinto sería la situación en quien me haga caer en error, por ejemplo, y me utilice como un instrumento. Podría ser el caso eh, porque, a ver, el instrumento tiene que obrar en error, o sea, puede buscar esa situación, pero sin saber lo que está haciendo. Es decir, por ejemplo, a mí me dicen, mirá, por favor, empuja ese plantero, porque necesitamos que sacarlo de ese lugar del balcón, y ahí abajo no va a pasar nada porque hay una contención, etcétera, y necesito que lo haga, por favor, qué sé yo, y yo empujo el plantero, y sin embargo en ese momento cae el plantero sobre la cabeza de otra persona que está pasando abajo. En ese momento yo obro instrumentado, obro sin dolo o bajo un error, vencible o invencible, pero de todas maneras obro bajo error. Por ende, el autor es quien me hace caer en ese error y está buscando un determinado resultado al hacerme caer en ese error y que yo lleve adelante un comportamiento bajo error. Entonces, tenemos un supuesto de autoría mediata, mientras que yo estoy actuando en un error de tipo, porque no tengo la representación de lo que está sucediendo. Entonces, al analizar la conducta en particular de cada uno, vamos a tener dos supuestos de análisis diferentes y sin embargo compatibles entre ambos.
Sí, Yasmín. Buenas tardes, profe. Le quería Buenas. preguntar si en la autoría mediata sí o sí Sí, tiene que haber dolo. ¿Se configura solo con dolo? solamente con dolo. ¿Por qué? Porque todos tienen como base el dominio del hecho y se entiende que solamente puede dominar el hecho aquel que tiene dolo de hacerlo. No puede Ah, una persona dominar el hecho por equivocación o por imprudencia. no, porque pensé en el ejemplo que dio, en el que yo digo, sí, no hay nadie abajo, no sé, tirá la maceta y tipo, no quería golpear a nadie, pero sin embargo, como que a través de la instrumentación lo hice, pero si se configura solo con dolo, entiendo que no sé, no hay autoría mediata en ese caso. No, 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 si vos no buscabas ese resultado no habría autoridad inmediata, porque también Ujú, vos estarías en un supuesto de error claro. Bueno, gracias. que, que, que excluiría el dolo también. No, por favor. Bien, bueno, en el caso típico, el ejemplo típico de lo que es autoridad mediata es el instrumento que obra sin dolo. Por ejemplo, el mensajero que desconoce el contenido del paquete que entrega y hace entrega de un paquete que en realidad se trataba de una carta bomba. Entonces, la víctima recibe el paquete, lo abre y termina lesionado o muerto. En ese caso, la persona que hace llegar este paquete a la otra persona y que de alguna manera hace un aporte esencial y directo para la configuración del delito, en realidad está obrando sin dolo, porque no conoce o no se representa esa situación. Entonces, eh, aquí existe un caso de error o ignorancia sobre las circunstancias del tipo. Sin embargo, cuando ambos conocen las circunstancias, no hay posibilidades de dominar la voluntad del otro. Y eso es más o menos por ahí venía la mano del ejemplo que estábamos analizando anteriormente. ¿Qué pasa cuando ambas personas conocen las circunstancias y ninguna de estas está en error? No se puede hablar de autoría mediata. Se podría hablar de otro tipo de autoría o trabajar en coautoría, pero porque una es la persona que dirige, si se quiere, intelectualmente, o quien planea cómo debe llevarse adelante y da los elementos, hace los aportes y si se quiere, va manejando la situación intelectualmente, aunque directamente con sus propias manos no lo haga. Entonces, en ese caso es el caso que hablaba la compañera de una persona que le da a otra un instrumento para llevar a cabo el delito, le da determinadas indicaciones, esta otra persona no está en ningún tipo de error ni desconoce absolutamente nada, sabe lo que está haciendo y también lleva adelante esas circunstancias. Entonces, no podemos hablar de un supuesto de autoría inmediata, sino más bien de coautoría o de autorías individuales si no se logra de alguna manera sostener la coautoría. Eh, Maxi, sí, y entonces el ejemplo ese que dio el profesor de la bañera, entonces estaríamos con las dos mujeres como coautoras, ¿cuál es el ejemplo de la bañera? No me acuerdo. el de la mujer que tuvo el hijo y la hermana le ahoga, pero ella le da el sí, le dice ahogale. No recuerdo el ejemplo. ¿Y qué había hecho el Era profesor? hablando de viejas épocas donde tener un hijo como madre soltera era una vergüenza, entonces las hermanas son las únicas que saben que una de ellas está embarazada, da a luz y cuando van Sí, a bañar al bebé, la madre le dice qué vamos a hacer o sea, la hermana que está bañando al bebé le dice qué vamos a hacer con la criatura y la madre le sí, dice, bueno, ahogala, y la hermana le ahoga. sí, Profe, eso Y es una sería sí. lo... coautoría ahí. Ahí podría ser, si se quiere, podría ser una coautoría. Sí, sí, sí. No habría problema. ¿O de qué otra solución ustedes No, era por lo hablando sobre resolverían? las teorías del autor, de que una teoría daba como autor a la que le ahogó, mientras que en Sí, realidad la que podría ser catalogada como autora intelectual era la hermana, porque era ella la que obtenía el, el beneficio, digamos, de salvar la vergüenza.
Ahora entiendo el ejemplo. Tiene que ver con la evolución de las teorías. Si nosotros tomábamos las teorías Exactamente. primigenias, diríamos, nosotros solamente podríamos mencionar como autor del delito a la última persona, a quien mata a la criatura con sus propias manos, porque en definitiva era quien llevaba adelante el verbo típico, el único que podía ser autor de un determinado delito. Con la evolución de las teorías, inclusive con la teoría del dominio del hecho, que es compatible con el resto de los supuestos, se podría pensar en un supuesto de autoría mediata o de coautoría, si se quiere, ¿no? En este caso yo creería que es más bien de autoría. Y acá Yasmín dice que el profesor Domínguez les dio para entender la resolución según la teoría subjetiva. A ver cómo podríamos entenderlo desde ahí. Sí, en su momento en la clase nos habló de este Sí, caso, en el que según la teoría subjetiva, la autora era solamente la madre que le daba la directiva a la hermana de ahogar al bebé, y que la hermana era solo un partícipe, cuando en realidad fue la hermana la que llevó a cabo el delito, como el autor directo, digamos. bueno, sí, ese puede ser perfectamente el contraejemplo de lo que les acabo de dar y son perfectamente compatibles. O sea, en el sentido de que yo les acabo de dar un ejemplo de la teoría objetiva a ultranza, que es la primera teoría que vimos. En ese caso, solamente quien mata, o sea, quien ahoga a la criatura con sus propias manos puede ser autora. Desde esta otra perspectiva, solamente quien idea esa situación y quien tiene la voluntad de dominar el hecho, como les acaba de decir, puede ser autora solamente una persona. Entonces, dejaba como siempre como una pata que faltaba, y van a ver ahí se marcan las deficiencias de la teoría, porque por un lado vamos a tener una teoría que solamente va a encontrar como autora a la que ahoga con sus propias manos, y por el otro lado, en el ejemplo que acaba de dar Yasmín, vamos a tener como autora solamente a la persona que piensa esta situación y no quien lleva adelante con sus propias manos y que también está comprendiendo lo que está haciendo. Porque la persona que lleva no obra coaccionada, ni bajo ningún tipo de error, ni de ninguna circunstancia. Por eso, la teoría del dominio del hecho es, si se quiere, un tanto más lógica y da soluciones un poco más justas, o que en el sentido común uno le suena mejor. Entonces, gracias a la teoría del dominio del hecho podríamos encontrar a estas personas como coautoras, por ejemplo, del delito de homicidio. ¿Tá? Mientras que una da las indicaciones y cómo debería hacerlos, y hay una apuesta en común y si se quiere un aporte de cada una, eh, la otra es la que lleva adelante la situación. Eso podría ser. También podríamos hablar de un supuesto de instigación, por ejemplo. Porque si es solamente una persona la que lleva adelante la situación y la otra no hace ningún aporte, simplemente introducirle esta idea a la otra persona, vamos a tener un supuesto simplemente de instigación por un lado y de autoría directa por otro. Esa también es otra solución a la que podríamos arribar hoy en día. A ver, Ruth, no sé qué dijiste. Claro, justamente eso estaba Ah, preguntando, porque sí, Zaffaroni sí, sí. dice que los instigadores son los que se valen de otro para cometer un injusto o para cometer un delito. Entonces también podría ser instigadora. Sí, pero el instigador no es quien se vale de otro, sino quien hace nacer en otro el dolo y no busca, a ver, el instigador no Claro, el instrumenta a instigador nadie. sería como que le mete odio, digamos, por así decirle, profe. Sí, el instigador tiene que hacer nacer la idea en el otro y el otro es quien lleva adelante toda la etapa de la ejecución. O sea que No, no es no, que no se vale entonces de otro. Eso no sería la no, palabra no, el que correcta. exactamente, porque el que se vale del otro, exactamente, es el que lo motiva. El que se vale de otro es el autor mediato. O sea, instrumenta a otro y utiliza a otro como, por ejemplo, una masa mecánica o una masa que actúa sin dolo para conseguir un determinado resultado. El autor mediato es el autor
que está detrás del autor, la cabeza detrás de alguna organización, etcétera. Y ese sí se vale de otro para llevar adelante su propio plan. Sin embargo, el instigador lo que hace es simplemente hacer nacer una idea en el otro. Y tiene, por supuesto, una pena atenuada porque no actúa como, no se lo pena como autor, sino como un partícipe. Puede ser el caso de un instigador, por ejemplo, creo que era un ejemplo de un apunte, que Sí. le mandaba, como que le decía que le robó, algo parecido a lo que dijo Fabiola, me parece que fue, que le decía que le robó, que esto, que lo otro, y como que la otra persona hizo que lo odie y de esa manera fue y lo mató, digamos, al O sea, delincuente. el ejemplo que vos decís, Tania, es como que le mintió, digamos. Claro, como que no sé si le mintió o no, pero le decía que le robó, digamos. Pero nunca le dijo que lo mate ni nada, sino que le robó y que ella en un momento quería cobrar venganza y la otra persona se va y la mata, digamos, al que le había robado. Claro, no, pero no, o sea, no, la instigación no puede ser tampoco tan amplia, o sea, la instigación tiene que ver con hacer nacer la idea en el otro de cometer un delito determinado y en circunstancias Por determinadas. ejemplo, Vamos a Máximo, ver Ah, entiendo. se me las ocurre, y sin características. ofender a nadie por las dudas, porque ya me ha pasado esto, por ejemplo, decirle a una de las chicas que son feministas así mal, decirle, sí, mira, a mí mi novio me pega, mi novio me viola, mi novio me ultraja, entonces como que uno le va generando a esa persona el sentimiento de querer acabar con ella, una cosa así. No, bueno, pero a ver, la reacción que uno pueda tener con una determinada información o noticia o lo que sea que el otro me diga, no es una instigación. O sea, a mí me pueden venir a contar que en la casa de enfrente a una mujer el marido la golpea todos los días y a mí me puede generar muchísima impotencia y bronca y nacerme la idea de matar al tipo y eso no se trata de una instigación. Salvo que quien me lo cuenta me diga, mirá, pasa esto, ¿por qué no lo matás al Ah, tipo? ahí está. ¿Ok? ¿Por qué no lo matás? Porque no sería bueno que lo mates, etcétera, y me hacen hacer la idea del dolo de matar, o sea, tiene que ser tiene que hacerme nacer una idea de cometer un delito determinado, y ahí recién podríamos hablar de un supuesto de instigación. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Maxi, justo estabas Sí, sí, hablando de lo sí. que yo estaba pensando que lo que faltaba mencionar en la persona del instigador es que si Sí. alguien me viene y me dice a mí matar a fulano porque me cae re mal, a mí me resbala la idea si yo no tengo la intención o me cabe, digamos, eso de ir a matarle al otro. El instigador como que te ayuda a decidirte finalmente porque la idea se te pasa por la cabeza o algo así. ¿Sí? Totalmente, ¿Puede o ser? sea, el instigador puede ser de dos maneras. Puede instigar, o sea, haciendo nacer la idea desde cero, si se quiere, de alguna manera, o sea, trayendo por primera vez esa idea en cabeza del otro sujeto, o puede hacer que el sujeto se determine a llevar adelante algo que siempre se le pasaba por la cabeza, pero que en realidad nunca lo habría llevado a cabo si no era porque la otra persona lo determinó a hacerlo. Perfecto. Profe, por ejemplo, Sí, si uno, por ejemplo, le dice en broma a otro, comete tal delito, termina por sí. cometerlo, ¿eso entraría en el tema de instigación o no? Y Por el habría que tema que le ver. hizo nacer o sea, le hizo nacer eso de querer cometer el delito, más allá que si lo dijo en serio o lo dijo en broma, o Y ahí habría que analizar en el supuesto de si el partícipe actuó, si realmente lo que quería hacer era hacer una broma y podría analizarse a nivel de algún actuar imprudente, pero en realidad no podría ser instigación, porque la instigación, como toda forma de participación, debe necesariamente ser dolosa. está, ¿Ok? está. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, seguimos en el orden. El instrumento, bueno, el primer ejemplo que les decía, de quien actúa sin dolo. Después tenemos quien obra coaccionado, es decir, lo hace con dolo, o sea, una persona que lleva adelante un comportamiento con dolo, pero obra, si se quiere, coaccionado. O sea, ¿qué pasa en el supuesto me acuerdo de un ejemplo de manual que era una persona, teníamos dos personas secuestradas, tres personas secuestradas, o sea, era el padre y su hija,
y otra persona más. Entonces, bajo la amenaza de matar a la hija, yo le digo, por ejemplo, mirá, Juan, si vos no tomás a Pedro y le cortás un miembro, o sea, le dejás sin un brazo acá delante mío, yo la voy a matar a tu hija o la voy a violar acá, enfrente tuyo. Entonces, Pedro, o Juan, no me acuerdo ya, Juan, obra coaccionado en ese momento. Y supongamos que hace lo que yo le estoy pidiendo, o sea, que corta efectivamente a la otra persona el brazo. En ese caso, no podemos de ninguna manera decir que está actuando bajo un error de tipo, o sea, sabe lo que está haciendo, conoce, se representa lo que está haciendo y lleva adelante el comportamiento a pesar de esa representación. Es decir, que no hay dudas de que existe dolo, sin embargo, obra coaccionado, es decir, a Causa de nivel la de amenaza, digamos. A causa de la Amenazado de exactamente. amenaza. necesidad sería. Exactamente, a nivel de culpabilidad está teniendo algún tipo de problema que tendríamos que analizar en el comportamiento de Juan a nivel de culpabilidad. ¿Qué pasa con la persona que está obligando a Juan a hacer esto? ¿Es un autor mediato o no? Acá no hay respuestas unánimes en la materia y ahí tenemos casos como Bacigalupo, por ejemplo, piensa que quien coacciona en realidad es un inductor, es decir, quien lleva porque la inducción, o sea, el que induce a otra persona, no necesariamente tiene que hacer nacer esa idea por medio de una disuasión, también lo puede hacer por medio de amenazas. Entonces, hay quienes considerarían que la solución sería que quien está ahí detrás sería un instigador. No me acuerdo también. Decime, por favor. Lo que yo preguntaba hoy que te había leído de Bacigalupo y Zaffaroni, que íbamos a llegar. Ah, me parece que sí, me parece que era esto. Creo que es eso, sí, porque cuando dijiste Sí, eso como que se me vino. sí. Ah, bien, bien, Eh, gracias. no, por favor, creo que por acá venía la mano. Y después, desde el otro punto de vista, se admite la autoría mediata mediante una construcción un poco más rebuscada y que, desde mi punto de vista, no tiene como fundamentos sólidos. Simplemente los autores, sin fundamentar mucho, dicen que sería un supuesto autoría mediata, a pesar de que el instrumento obra coaccionado. Eh, Como regla, entonces, vean la diferencia que hay. Si tomamos la primera posición, la de la inducción, en ese caso no hay autoría mediata, hay una inducción. Tenemos por un lado alguien que es quien induce a otra persona, que va a ser penado como instigador, y por el otro lado vamos a tener a la otra persona que va a ser autora directa de un delito y que sin embargo va a tener problemas, por ejemplo, a nivel de culpabilidad y tendremos que analizar su conducta en particular. Pero no vamos a tener un supuesto de autoría mediata, o podríamos tenerlo. Ahí la diferencia, eso es un ejemplo totalmente diferente. Abril, y te agradezco la pregunta porque lo pasé por alto cuando me introduje al tema. Cuando yo tengo un supuesto de fuerza física irresistible, no estoy instrumentando a otra persona, o sea, no soy autor mediato, porque no estoy instrumentando a esa otra persona, sino que estoy usando a la otra persona como una masa mecánica. Entonces directamente soy autor directo. No hay otra persona que está obrando, porque en realidad no está pudiendo manejar su comportamiento, ni siquiera bajo error. Su propio cuerpo no lo está pudiendo manejar. Entonces está cancelada su acción directamente. En sentido jurídico penal no lleva adelante una acción, solamente está actuando como una masa y yo estoy utilizando su cuerpo para llevar adelante una determinada conducta. Supongamos que yo empuje, estoy en un balcón, hay una persona intermedia y una persona a la que le quiero dar muerte. Empujo a la persona intermedia y esta no puede hacer nada
va contra la otra persona y terminan cayéndose juntos o termina cayéndose la persona que estaba al borde del balcón, que es a quien yo quería matar. En ese caso, yo no soy autor mediato, sino que soy autor directo del homicidio. ¿Sí, Ruth? Y en el caso de que utilice algún animal, algún perro amaestrado para cometer un delito, En ese caso, sos autor directo. lo mismo entonces que en el caso este de fuerza física irresistible. Exacto. Sí, sí. Ajá, gracias. No, por favor. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, profesor, le quería hacer una pregunta. Sí, ¿Esta situación cambia si el coaccionado es un juez? cambia. Sí. Cambia. Esa es otra de los ejemplos en particular que les quiero hablar. Ya voy a llegar a eso también. Hay otro de los ejemplos que vamos a ver antes, es qué pasa cuando el instrumento, o sea, la persona que está instrumentada, carece de capacidad para motivarse de acuerdo a la norma. Es decir, cuando tiene algún problema a nivel de culpabilidad. Si es un supuesto de inimputabilidad, es decir, por ejemplo, si la persona es inimputable, o sea, no tiene capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, acá hay opiniones encontradas. La mayoría de la doctrina considera que si el inimputable conserva el dominio del hecho, es decir, que puede elegir hacer o no lo que yo le acabo de dirigir, más allá de que tenga problemas mentales y que no comprenda del todo la situación, pero si él podía manejar esta situación a su antojo, es decir, decidir si mataba o no, o retirarse o no del lugar, se considera que el inimputable tenía dominio del hecho y que Discernimiento, digamos. solamente... ¿Cómo? Discernimiento, digamos, por así decirlo. Discernimiento. Podría ser, pero la palabra discernimiento por ahí se la puede confundir con la comprensión de todos los factores y por ahí puede ser que no comprenda todo lo que está sucediendo, porque pongamos una persona que tiene un grado de esquizofrenia altísimo, que no comprenda realmente todo lo que está sucediendo objetivamente, que no tenga un discernimiento y que no sea completamente lúcida, y sin embargo pueda decidir qué está haciendo en ese momento, en base a su propia comprensión de la realidad. Entonces, de alguna manera, el inimputable tiene el dominio de la situación, yo no lo estoy manejando a mi antojo desde atrás, y solamente podrían imputárseme a mí por inducción, y el inimputable, bueno, recibirá el tratamiento específico por su actuar, pero no sería un caso de autoría mediata. O sea, no sería un instrumento, sino que en realidad actuaría por un lado como autor, porque está dominando la situación, y por otro lado yo estaría actuando simplemente como un inductor de esa situación. El instigador sería. Un instigador, exactamente. Y por el otro lado tenemos el caso de un error de prohibición, es decir, una persona que tiene algún problema con respecto a la norma prohibitiva, es decir, no termina de comprender bien cuál es el comportamiento prohibido o tiene algún problema con respecto a las circunstancias que hacen a algún permiso en particular. Si es inimputable si es evitable o inevitable, el autor va a ser autor mediato porque se va a servir de la incapacidad del instrumentado, es decir, va a operar como un error, porque la persona va a actuar bajo un error. En ese caso sí habría un supuesto de autoría mediata, pues yo estaría abusándome del error, sea vencible o invencible, en el que esté esa otra persona para llevar adelante el comportamiento. Y después tenemos el instrumento... Ese sería, profe, el Sí, ejemplo de que le decía a su mujer que estaba legalizado el aborto. exactamente. Ese sería el ejemplo. Sí.
si hay. Gracias. Después, no, por favor. Y después tenemos el instrumento que obra, el instrumento que no obra típicamente, eso casi se me salteó, que es quien lleva adelante contra sí mismo, por ejemplo, lesiones. Entonces, ¿qué pasa en el supuesto de que una persona no obra típicamente porque no hay un delito de autolesiones, por ejemplo, pero la otra persona hace nacer en mí esa situación de que yo me autolesiono? Entonces, yo no obro típicamente y sin embargo, la otra persona sí lleva adelante una conducta que es típica. En ese supuesto tendríamos un supuesto de lesiones por autoría mediata del otro sujeto, aunque el instrumento, o sea, yo mismo, no esté llevando adelante un comportamiento típico. Desde mi punto de vista, desde mi persona, no es un comportamiento típico, a pesar de que desde el autor mediato sí lo es. Después tenemos el supuesto de quien obra de acuerdo a derecho, que es el ejemplo que dio recién la compañera, que es el supuesto de estafa procesal. O sea, que tenemos el supuesto de un juez que obra de acuerdo conforme a derecho, que no está llevando adelante ningún tipo de delito, en principio, porque está actuando conforme a los conocimientos que él que tiene directamente consigo. O sea, por ejemplo, el juez solamente puede tomar decisiones en base a lo que obra en el expediente judicial. Entonces, si alguien introdujo alguna documentación falsa o lo que fuese en el instrumento, en el expediente judicial, va a hacer caer en el error al juez y por ende él puede llegar a perjudicar a otras personas a través de un comportamiento que es lícito, porque él en realidad estaba actuando conforme a los conocimientos con los que contaba en ese momento. Entonces, su actuar es lícito, su actuar es conforme a derecho, sin embargo, perjudica a otras personas porque en realidad su comportamiento estaba, por ejemplo, si se quiere, penando a alguien que en realidad no cometió ningún tipo de delito, porque se trajeron a ese expediente determinadas pruebas o hechos o circunstancias que hicieron a este caer en ese error, y entonces él terminó penando a un inocente. En ese caso, esa afectación al inocente va a ser imputada a quien está detrás de la estafa procesal como autor mediato de, por ejemplo, el delito de, eh, no me sale ahora el nombre, no me sale el nombre, pero quien deja sin libertad a otra persona, la siesta Privación ilegítima. ¿Cómo? Privación ilegítima de la libertad. Gracias. Le falta un café, Sí, la profe. misma. Sí, sí, Creo sí, que un termo de café. mi pregunta con respecto al Sí. juez era ¿cómo se solucionaría la situación en el caso de que al juez lo quieran coaccionar? Pongo en contexto. Supongamos que hay una banda criminal y detienen o retienen a uno de la banda, lo agarraron. Entonces lo que hacen es, no sé, capturar a la hija del juez y le dicen que tiene que soltar a su compañero o matan a la hija, por ejemplo. Mi pregunta era si se soluciona de la misma manera, por el hecho de su posición como juez. No necesariamente, no. En ese caso solamente él está obrando coaccionado. O sea, va a ser la solución de quien obra coaccionado que hablábamos en los ejemplos al principio. En este caso, si se quiere, en realidad se hace como un punto de análisis en particular a quien obra conforme a derecho, pero en realidad no es otra cosa que alguien que obra bajo un supuesto de error. O sea, el juez está actuando en este último ejemplo que di yo, no en el tuyo, el juez está actuando bajo error y por ende está llevando adelante lo que él considera que es conforme a derecho, y si se quiere,
objetivamente él está cumpliendo con su rol, está llevando adelante el comportamiento que se espera de él, o sea, está obrando conforme a lo que figura en el expediente. Ahora, si lo que estaba dentro del expediente era fraudulento, eso sería una estafa procesal y el autor no solamente, y quien llevó adelante esta situación, quien diagramó esta situación, no solamente va a ser autor de la estafa procesal, sino además va a ser autor mediato de, por ejemplo, privación legítima de la libertad, porque es el juez instrumentado quien privó de la libertad ilegítimamente a otra persona, pero sin saberlo. Ahora, en el ejemplo que vos das, que es que él obra coaccionado, yo entiendo que el juez sabe lo que está haciendo, obra con dolo, él no tiene un desconocimiento ni un error sobre lo que está haciendo, él sabe que está mal su decisión de, por ejemplo, supongamos que en el caso de él sabe que en realidad a quien va a privar de su libertad no es un delincuente, no cometió ningún delito, pero si no hace esto, si no saca esta resolución, la van a matar a la hija. Creo que ese era el ejemplo. Entonces, él obra coaccionado, él tiene un conocimiento de la situación, no está bajo ningún tipo de error, pero obra coaccionado. En ese caso, bueno, hay autores que entenderán que se trata en realidad de una inducción y que no es un supuesto de autoría inmediata. Y el juez, bueno, tendrá en su momento posibilidades de excluir, de excluirse, a ver, de ser excluido de pena por un supuesto de culpabilidad, o habría que analizar ahí un estado de necesidad exculpante. Claro, sí. Es como un ejemplo que nos tiró el profesor el otro día y trataba como de entenderlo. Ahora con su explicación sobre la postura de vacía lupo y la inducción y eso como que lo estoy entendiendo más, pero por un momento llegué a situarme en lo que dice Zaffaroni con respecto a su distinción entre lo que es el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad culpante. Sí, Pero nada, no me terminaba de cerrar, traté como de encararlo por ahí. ok. Ruth, Profe, y en el supuesto de que el juez eh, encuentre en el expediente alguna documentación que un administrativo introdujo, pero no con dolo, sino con culpa, porque no prestó atención y por ese motivo llevan a que una persona esté detenida. En ese caso, ¿qué sería? y ahí no tendrías un supuesto de, no sé a dónde va con tu pregunta, o sea, lo único que encontraríamos ahí sería, el juez actúa con un error, el juez actúa bajo error, o sea que él no va a tener ningún tipo de responsabilidad con respecto a la privación ilegítima de la libertad. Eh, la otra persona que el administrativo, por ejemplo, actúa con culpa, o sea que podrá tener en definitiva algún tipo de responsabilidad a nivel, se me ocurre más que nada laboral, no le veo la manera de hacer una construcción penal, porque a su vez, porque si se quiere participó de alguna manera, pero la participación siempre tiene que ser dolosa. Ah, bien, o sea, culposa podría dar Sí, sí, lugar solamente participación culposa. a una responsabilidad administrativa, nomás, entonces sería. En definitiva, sí, sí, sí. Y el juez, bueno, estaría excluido de responsabilidad por un error de tipo. Bien, gracias. Bueno, o sea, no se representa la situación. Yasmín, tenés la mano levantada, pero no sé si es ya de la pregunta anterior. Ah, es de la pregunta anterior, ahí abajo. Ah, ok, perfecto. Bueno, bien, ahora vamos a ir. Les pido un minuto, me traigo un vaso de agua y arrancamos con participación en sentido estricto, que es el tema de hoy. Sí, profe.
Ahí estoy. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es participación directamente. Primero, vamos a hablar de las teorías que fundamentan a la punición del partícipe, o sea, por qué el derecho penal de alguna manera habilita a que a una persona que no es directamente responsable de un delito también reciba algún tipo de pena, aunque disminuida en la mayoría de los ordenamientos penales, recibe pena. Y esto es lo que primeramente vamos a analizar. O sea, ¿cuáles son las teorías que fundamentan la punición del partícipe? La condición esencial para ser partícipe es no haber realizado bajo ningún punto de vista la acción típica. Esa es la diferencia más grande que vamos a tener. Todos los delitos son penados. Sí, hay una cláusula de participación de pena para el partícipe. Sí, sí, es ahí donde va la pregunta. Hay una cláusula en la parte general del Código Penal que es aplicable a todos los delitos de la parte especial. Bien, les decía que en sentido material se requiere que el partícipe, se requiere para ser partícipe no haber tenido dominio del hecho. No es posible la participación si no se comete un hecho punible cuyo autor es otro, o sea, que sea distinto del partícipe. Siempre la participación requiere que haya existido la consumación del hecho por parte de una persona que puede ser considerada autora del delito. ¿Por qué? Porque la participación tiene una naturaleza accesoria. La participación siempre depende de que exista, por el otro lado, un hecho principal y un autor de ese hecho principal. Por ende, nunca podemos hablar de participación independiente o del delito de participación autónomo, porque en definitiva es un delito accesorio. Si nosotros tenemos algún supuesto donde podemos penar a la participación independientemente de lo que sucede en el hecho principal, no estamos hablando de participación, sino que estamos hablando de dos hechos independientes. Supongamos que ustedes me den algún ejemplo donde el Código Penal habilite a penar a una persona en determinadas circunstancias y que eso no requiere de nada de que se dé en otra situación. No estamos hablando de un supuesto de participación, sino que estamos hablando de un supuesto de dos delitos independientes. El delito de participación, la participación en sentido penal, y desde nuestro ordenamiento penal, requiere siempre que se dé un hecho principal y un autor de ese hecho principal. En el caso de los encubridores serían porque obstruyen la justicia, el castigo. En el caso de los encubridores, eso es un delito independiente. El claro, encubrimiento es un delito porque parecerían independiente. como son parte, digamos, de todo, pero no, porque lo que hacen es obstruir la justicia en realidad. Sí, y también, Miriam, porque se trata de un delito que ya fue consumado. En realidad, el aporte que hace viene ya posterior a la consumación del delito. Entonces, porque siempre el aporte tiene que ser durante la ejecución para hablar, por ejemplo, de coautoría. Después de la consumación o de participación en un delito tiene que ser previo a su consumación. Si nosotros hablamos ya directamente después de la consumación, no podríamos hablar de un supuesto de participación ni de coautoría. Hablaríamos de un hecho. Ese sería el ejemplo, profe, que dio el doctor que hablaba del gerente del banco. ¿Él es un participante? ¿Cuál sería el ejemplo del gerente? Que dijo que él dio todos los datos, dónde estaban las alarmas, dónde estaban el código de la caja fuerte, y después pide vacaciones y se va a espera de su botín. Esta ayuda en el plan del delito, digamos. Sí, pero eso sería un supuesto de participación necesaria, no de encubrimiento, de participación necesaria. Claro, yo hago un aporte. ¿Eso sería participación? Eso sería participación. Yo hago un aporte necesario, por ejemplo, que sea esencial, como lo que vos me acabas de decir, es un aporte sin el cual no se podría llevar adelante el delito. Entonces,
Eso es un aporte esencial, pero que no forma parte en sí mismo de la ejecución de los hechos, sino que simplemente fue un aporte intelectual que yo necesité para diagramar el plan previo a la ejecución de los hechos. Este aporte esencial Doctor, se denomina participación necesaria. Sí. usted cuando dice consumación me sale la duda de si cuando hay tentativa no hay partícipes. Ah, sí, 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 hay partícipes también, hay partícipes también. Eh, Eso ya vamos a hablar de las reglas de la participación, de qué Gracias. se requiere, qué grado se requiere. Sí, sí, sí. Bien, vamos a ir ya directamente. Nosotros tenemos teorías, como les decía, que fundamentan la punibilidad del partícipe. Una de las primeras teorías que vamos a analizar se denomina teoría de la culpabilidad de la participación. Hay un consejo para esta parte, les recomiendo a Bacigalupo y Zaffaroni, a ambos. No se guíen solamente por uno de los dos. Bacigalupo tiene una forma esquemática que es muy accesible, pero que es un poco escueta, o sea, necesita un poco más de desarrollo. Eh, y además da muchos ejemplos del Código Penal español. O sea que en ese sentido, Zaffaroni tiene por ahí algunas explicaciones que son más satisfactorias o que son más entendibles y además trae como ejemplos particulares cuestiones de nuestro Código Penal argentino. Entonces, tengan en cuenta de ir leyendo en paralelo y que les sirvan a ambos libros y hagan un complemento. Sobre todo en esta parte les va a servir mucho, no es un tema que sea excesivamente extenso y lo van a entender mejor de esa manera. Les decía, existe la primera de las teorías que vamos a analizar que fundamentan la punibilidad o la punición del partícipe, es la teoría de la culpabilidad de la participación. Reside justamente en la culpabilidad del partícipe respecto a la corrupción del autor, o sea, necesita el autor, el partícipe de alguna manera sería el culpable de corromper al autor y entonces dependería de alguna manera de ello, dependería él siempre estaría penado en la medida y en la culpabilidad del autor. Es decir, si el autor tiene un grado alto de culpabilidad, esta misma medida de culpabilidad sería trasladada a la del partícipe. Pero esta teoría fue dejada de lado porque se entiende que no puede ser, no puede residir esto en la culpabilidad, no puede residir toda la fuerza de la punición del partícipe en la culpabilidad, porque ello daría como consecuencia que podríamos hablar de algunos supuestos donde tendríamos el partícipe con culpabilidad completamente independiente a la del autor principal. En ese caso sería un contrasentido porque iría justamente en contra de la regla que les acabo de decir de que la naturaleza jurídica de la participación es siempre accesoria al hecho principal. Otra de las teorías que vamos a analizar acá es la teoría de la causación. El núcleo de la teoría de la causación es la incidencia causal del partícipe en el resultado típico, o en la búsqueda por lo menos del resultado típico, aunque no necesariamente se consume ese resultado típico. Es decir, el, el autor va a tener una relación directa con respecto a la causación del resultado típico. Por ende, su pena va a ser más alta. El partícipe se va a relacionar con el resultado típico también de manera causal, pero a través del autor. O sea, yo, por ejemplo, soy un partícipe necesario si yo le doy a la otra persona, sabiendo del plan, le doy el arma que necesita para dar muerte a otra persona. Entonces, en ese caso, yo soy un partícipe necesario. Supuestamente, según esta teoría, la punición sería
para mí reducida porque yo no actúo directamente sobre el resultado de muerte, sino que mi aporte actúa sobre el resultado de muerte, pero a través de la persona que está en el medio, que sería el autor. Entonces, ese sería el fundamento de una punición disminuida según esta teoría. También se critica porque la esencia de esta teoría sería el aporte causal, o sea, la tipicidad del comportamiento del autor perdería en definitiva su, su operatividad porque no estaríamos nosotros fijándonos en cuestiones de imputación objetiva, sino más bien en cuestiones causales. Y esa sería una de las críticas que se le hace también a esta teoría de la causación, porque tiene que ver ya con criterios que han sido superados, como el criterio de la causalidad. Por último, dentro de siempre recuerden que estamos hablando de las teorías que fundamentan la punibilidad del partícipe, vamos a tener la teoría de la participación en lo ilícito. Lo que dice esta teoría básicamente sería que el fundamento de penar al partícipe vendría de la mano de que éste, de alguna manera, lo que hace es impulsar o apoyar la violación a una prohibición, a que otro lleve adelante la violación o a que otro lleve adelante un hecho prohibido. Por eso está dirigido, o sea, por el actuar contrario a derecho por parte de la participación, porque de alguna manera estaría apoyando un actuar contrario a derecho y violatorio del derecho, y si se quiere, estaría apoyando también la vulneración o la puesta en peligro o la lesión de un bien jurídico protegido. Ese apoyo a lo prohibido sería el fundamento de la punición del partícipe, y es una de las teorías más modernas que existen en torno a la participación. Recuerden esto por si se hacen preguntas con respecto primero a la teoría que fundamenta y después se hacen otro tipo de preguntas con respecto a la resolución de los casos. Les digo porque el otro día también tuvimos un problema con la tentativa, porque pueden darse, hubo unas confusiones ahí en clase cuando hablamos con respecto a, están las teorías que fundamentan la punición de la tentativa y están las teorías que explican o que tratan de dar una explicación de cuál sería el momento del principio de ejecución, o sea, cuál sería el corte entre los actos preparatorios y el principio de ejecución propiamente dicho. Las teorías anteriores, tenemos teoría de la culpabilidad de la participación y teoría de la causación. No sé si era eso. Tenemos acá una compañera, Sí, eso era, profe. sí, se conectó ahí recién. Bien, en cuanto a la accesoriedad de la participación, presupone tomar partido en un hecho ajeno, como les decía hoy. ¿Se le No se fue el escucha. audio? Está muteado, profe. No se lo escucha, doctor. La accesoriedad presupone, ahí quedamos. Tomar partido en un hecho ajeno, dijo. Gracias, Ruth. Bueno, profe,
la puta.